elecciones ordinarias, que son Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Nosotros necesitamos esos 619 millones para salir a instalar más de 16,000 casillas. El recorte es de 950 millones de pesos, lo decía muy bien Mariana Benítez ahora. Es el presupuesto más bajo de la historia y tenemos el recorte más alto de nuestra existencia. Ahora, lo que dice, a ver, tú me corregirás, pero lo que dice la propia controversia es muy fuerte. A ver, le están pidiendo a la Corte que salga a defender la permanencia del INE como órgano indispensable de la vida democrática. O sea, así nomás. Nosotros lo estamos tomando con mucha seriedad, el asunto, porque fue un recorte en un año de expansión del presupuesto. Es decir, pasamos de 5.2 a 5.8 billones de pesos. En términos reales, el presupuesto, lo que va a gastar el Estado, aumentó en 5.6%. No estamos en una crisis económica, en una caída de la recaudación, de los ingresos del Estado. Aumenta el gasto y castigas a los órganos autónomos. ¿Y cómo se explica eso? Lo que están tratando de decir es que hay un sesgo político, que cambiaron las prioridades y por eso entonces... Y la otra, la Cámara de Diputados es un poder y el poder no puede actuar arbitrariamente, es un poder legítimo, pero sus actos también tienen que ser legales y para ello tenía que explicar por qué, frente a la solicitud de un órgano constitucional autónomo para cumplir sus tareas, le recorta el presupuesto. ¿Y qué es lo que dice el decreto? ¿Por qué le reduce el financiamiento al INE? No hay una sola palabra de explicación. Dice, al INE le corresponde el presupuesto que aparece en el anexo 1, y en el anexo 1 aparecen 950 millones de pesos menos. Y hay que aclarar al público que hace el favor de seguirnos, el INE no puede disponer del dinero de los partidos políticos. Ese está definido en la Constitución. Así es. Entonces, los diputados sabían que era directamente afectación a la capacidad de operación del INE. A nosotros no nos interesa que esta sea la ruta de la actual legislatura. Por eso, dado que sentimos, dado que estamos convencidos de que se trató de un acto que no está motivado, que no está fundamentado, que vulnera atribuciones constitucionales, estamos acudiendo a lo que la Constitución contempla, es decir, a una controversia constitucional, y estamos en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así de grave es, lo que la Corte diga puede ser definitivo para la vida del Instituto Nacional Electoral. ¿Eso nos estamos jugando, Mariana? ¿Coincides con Ciro? Coincido completamente. Lo que estamos jugando por lo que está diciendo, lo que pone Ciro sobre la mesa son términos fuertes. Una es, a ver, un acto no ilegal, pero sí por lo menos sin fundamentación jurídica de parte del Congreso. Intervención dentro de la autonomía de un órgano autónomo. Y pues un acto a todas luces político, más que una manera, razones en las finanzas más públicas, que económico. No justificación. Una manera de lesionar. ¿Cómo lo ves? ¿Coincidirías con eso? Porque no es poca cosa. Y en este caso no solo aplica para el INE, o sea, el INEGI, por ejemplo. O sea, una manera de ir minando la autonomía de estos órganos autónomos que, por cierto, han tardado tantos años en irse perfeccionando, en ir consolidando su especificidad en algunos casos, la autonomía, desde luego, de todos, que vía el presupuesto parece ser esta una nueva tendencia de ir socavando, en este caso, la autonomía. Que además puede ser bien leída por parte de la ciudadanía. No, bueno, la ciudadanía puede decir, siempre ha habido órganos muy caros. El INE que trae, digamos, que maneja el presupuesto de los partidos, ¿no? Pues desde luego que los partidos políticos hoy gozan de muy poca credibilidad por parte y de confianza por parte de los ciudadanos, y entonces la narrativa pega, ¿sí? Pero aquí estamos hablando que el fondo de esto es realmente la operación y el cumplimiento de las funciones constitucionales que tienen órganos como el INE, que están en riesgo de ser cumplidas y acatadas correctamente por una merma importante en su presupuesto. Son 5 elecciones más Puebla, 6, en donde está en un alto riesgo de poder cumplir la función que tiene el INE, que hoy por hoy, gracias a que
asume estas funciones de organizar las elecciones, de emitir la credencial, de monitorear a radio y televisión y digamos muchas otras que tiene, gracias a eso es que hoy estamos hablando de un país que no está en guerra, sino un país que transitó de nueva cuenta en julio hacia un nuevo gobierno en total calma y total paz. Aun cuando el presidente, hoy presidente, pues digamos, genere esa controversia sobre los órganos como el INE y como el propio instituto, ¿no? Pero la verdad es que sí es grave lo que está pasando por vía del presupuesto, se lastima la autonomía, y en el caso del tribunal, pues también vemos una presión muy fuerte, preocupante. Que llegó incluso a la salida de la presidenta autónoma para preparar, decía, que una viene, transición, pero nunca te enteras, una transición ¿a dónde? Pero pareciera que lo que viene, o sea, yo en mi reflexión es que, a ver, si aumenta esta confrontación, esperemos que no, pero estos desencuentros entre los magistrados del tribunal, a lo único que conviene es a esta narrativa de decir el tribunal funciona mal, el tribunal no sirve y hay que poner otro. Por lo pronto, lo que tiene tanto el INE como el tribunal es un contexto político distinto desde su propia autonomía, pero hay una nueva mayoría en el Congreso, un nuevo gobierno y un nuevo contexto en el cual tienen que acomodarse. No sé, desde luego tu autonomía y la del Instituto, Ciro, ¿cómo piensan, digamos, o cuáles son las perspectivas y los escenarios para la institución? Te lo pregunto, más bien te lo dejo preguntado porque me tengo que ir a un corte comercial rapidísimo y regresamos justo para entrarle a ese tema. Estamos en Opiniones Centradas, 2 minutitos y de vuelta. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Decíamos tensiones alrededor de las instituciones electorales en el contexto del arranque del nuevo gobierno, un nuevo gobierno que ahora tienen que enfrentar las instituciones autónomas electorales con una nueva mayoría en el Congreso, un presidente que en los últimos años no ha sido, digamos, demasiado halagador con las instituciones electorales. Ciro, ¿dónde o cuáles son las perspectivas que ves para las instituciones electorales, el INE, el tribunal e incluso otras que están, digamos, sufriendo pues problemas similares? Mira, sin duda el resultado del 1 de julio produjo una alternancia, por cierto, la tercera que se produce en lo que va de siglo. Tampoco es que estemos ante una situación inédita. De 4 elecciones presidenciales, en 3 ha habido cambio de gobierno, hay por primera vez una mayoría de la coalición que ganó la elección en el Congreso, pero, ojo, no cambió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el acuerdo fundamental que nos rige como nación sigue siendo el mismo. Desde ese punto de vista, no debería de preocuparnos nada a los organismos autónomos, porque nuestra existencia está garantizada en la Constitución. El poder del presidente sigue siendo el mismo, los contrapesos están definidos en la Constitución. Lo que está cambiando, sí, es la política y la forma de tomar las decisiones políticas, y en concreto en la Cámara de Diputados se tomó la determinación de hacer un recorte a la autoridad electoral administrativa más fuerte que en los últimos 30 años. Eso nos parece fuera de lugar, nos parece peligroso, y por eso, frente a esa decisión, acudimos a algo que está previsto en la Constitución. Una vez más, tenemos un librito básico del juego, que es un librote, que es la Carta Magna. Fuera de eso, yo creo que las autoridades no deberíamos de estar jugando ni apostando a transiciones, a cambios, porque estos cambios son parte de la naturaleza y de la vida democrática.
la Constitución y las reglas del juego están hechas para que las minorías se vuelvan mayorías, para que quien gobierna hoy pueda dejarlo de hacer mañana, si es que la gente vota. Pero no tenemos un cambio de Estado ni de régimen. No, pero en tu misma lectura, a ver, la tensión hemos reconocido que es evidente, y la tensión puede estarse dando, Mariana, pues desde las diferencias entre la política o la nueva política o las nuevas formas de hacer política o de tomar decisiones políticas sobre de prioridades políticas respecto de la Constitución o el diseño institucional, y ahí sí tenemos un problema, porque entonces es qué lugar van a ocupar los órganos autónomos en esta nueva política o en estas nuevas decisiones, y si el reflejo es el presupuesto, estamos en problemas. Es una gran pregunta para el presidente y para digamos, este nuevo gobierno. ¿Qué lugar van a ocupar los órganos autónomos? ¿Cuál va a ser el diálogo que va a existir, el diálogo institucional que va a existir? Porque lo que hemos visto hasta ahorita, digamos, son pinceladas que no se ven nada positivas. Ya, digamos, la primera vía de tensión viene, de tensión sobre todo de este lado, de los órganos autónomos, viene por la vía del presupuesto, pero hay muchas otras formas de poner en riesgo pues esa autonomía y esta capacidad de autogobernarse a través de su presupuesto, a través de su gestión a estos órganos. Entonces, realmente, si hay algo que pueda estar en riesgo en este gobierno, en este nuevo régimen, como a ellos les gusta decir, pues son los órganos autónomos, que están creados por la Constitución, pero que a final de cuentas, digamos, empieza a haber cierta tendencia a generar por distintas vías, insisto, puede ser presupuesto, pero nos hemos enterado de la CRE, de INEGI y de la CNDH, en fin, de otros órganos que hoy por hoy ven mermada esa independencia y esa autonomía. Bueno, y déjame aterrizarlo, voy contigo, Ciro. A ver, esas tensiones, bájalas, pues a situaciones, decía Mariana, de riesgo, y yo pienso, por ejemplo, 5 procesos electorales este año, más Puebla si te lo piden. Por tanto, el riesgo de entrarle sin presupuesto suficiente y no rendir o cumplir adecuadamente tus funciones, ¿es algo que les preocupa o eso está garantizado? A ver, está garantizado que el 2 de junio, que es cuando va a haber elecciones en estos 6 estados, vamos a instalar todas las casillas, van a estar instaladas. ¿En los 5 estados o 6? Más Puebla, en los 6. No hay problema. El asunto, el momento crítico, va a ser la segunda mitad del año con los recursos del INE. Para eso estamos en diálogo con la Secretaría de Hacienda, esperando que pueda haber una ampliación para cubrir el hueco. Es decir, nosotros vamos a tener un faltante de 619 millones de pesos en la segunda mitad del año, porque en la primera mitad estamos moviendo el presupuesto del final hacia adelante para instalar las casillas. Faltante de 600 millones, lo que significa que te vas contra salarios. Nos vamos o contra impuestos. Contra todo. O sea, lo que ya no tienes proceso electoral. Así es. Estaríamos en una situación de crisis de una institución del Estado mexicano que no tendría por qué vivir así. Y viendo bien las cosas, a ver, no se trata de que el INE, por sus consejeros, que nosotros finalmente estamos de paso, persista. La gente sabe que hay elecciones limpias desde que se tiene un padrón que no confecciona a su antojo el gobierno desde la Secretaría de Gobernación. Sí. Sea el gobierno el que sea, necesitamos un organismo autónomo que asegure que no haya aquellas cosas que ocurrían en el pasado remoto, de rasurados en el padrón, de muertos votantes. Eso se acabó. Que en las casillas estén funcionarios que son ciudadanos sorteados y capacitados, no personeros de los partidos manipulando el voto. Que haya resultados la misma noche de la elección a través de conteos rápidos, PREP, que las actas sean públicas. Todo eso es lo que el INE garantiza. Ahora, ¿y a quién se lo garantiza? A la gente. A ningún gobierno genuinamente democrático le conviene que se pierda eso. Eso es un patrimonio. A ninguno le conviene que se pierda eso. Se está poniendo en riesgo, y si se está poniendo en riesgo, ¿por qué se está poniendo en riesgo? Desde tu punto de vista, en función de lo que dice Ciro.
Bueno, no, a ningún gobierno de ningún estado le conviene que las instituciones, las autoridades, los entes públicos, que además ha costado mucho trabajo consolidar. ¿Que lo pone en riesgo o que no lo pone en riesgo? Bueno, lo que pasa es que ahorita está, digamos, el riesgo está vía presupuesto, pero también, por ejemplo, el que venga una siguiente reforma electoral, ¿sí? Cada elección, por cierto, cada elección presidencial tiene una reforma electoral de gran calado, como se le dice, ¿sí? Entonces, de que hay muchos riesgos, digamos, están ahí latentes, y lo que tenemos que hacer, o lo que se tiene que hacer, es tener mucha conciencia que son entidades, son autoridades, son órganos que han costado mucho trabajo ir perfeccionando, ir consolidándolos. El INE es un claro ejemplo de cuántos años de reformas, desde el 77 estamos hablando de reformas persistentes hasta llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? Un sistema electoral mucho más, en algunos casos, digamos, en algunas partes demasiado, no sofisticado, pero sí complejo, por ejemplo, el tema de la fiscalización. Pero ha sido gracias a la experiencia ganada en cuántas elecciones, estamos hablando de más de 3 décadas, donde finalmente damos con un órgano que ha costado trabajo edificar, que ha costado trabajo consolidar, y que requiere seguir dando la certidumbre en las elecciones, requiere seguir generando esa confianza en los ciudadanos, que hay mucho por superar, por supuesto, pero hoy por hoy, será algo muy simple, pero el solo hecho de que tengamos elecciones y que esas elecciones no se derive en un conflicto social o político de otra escala, significa que los órganos electorales están haciendo su trabajo. O las viejas denuncias de fraude que nos acompañaron durante tanto tiempo. Voy a tener que ir a un corte comercial, al regreso contigo, Ciro, y lo que nos interesa ya en la recta final del programa es y las consecuencias. Vamos a seguir, por ejemplo, teniendo la credencialización, la fiscalización de los recursos de los partidos en estos procesos electorales estatales 2019, el monitoreo de medios, etcétera. ¿Hasta dónde puede llegar este reporte y qué impacto puede tener? Primero, dentro de los procesos electorales, primer semestre, y luego sobre la institución. Regresamos en 2 minutos, siga con nosotros, no se vaya. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar. Las instituciones electorales, hay crisis en ellas, en su relación con los nuevos poderes. Voy a la recta final. Ciro Murayama, consejero electoral del INE, voy contigo. ¿Qué consecuencias tiene esta controversia y sobre todo el recorte en caso de que no haya, digamos, un arreglo, una ampliación presupuestal con el... Bueno, si no hay ampliación presupuestal, el INE va a cerrar el año en números rojos por varios cientos de millones de pesos. Lo que esto implica, ¿no?, es colocar en riesgo la operación de una institución que es fundamental, no por la institución en sí misma, que no es un fin. Esta institución es una herramienta que construyeron las fuerzas políticas, todas, incluso quienes hoy están en el gobierno y venían de la oposición y militaron en distintos partidos, contribuyeron a crear un árbitro imparcial que hiciera posible que las minorías se volvieran mayorías. Eso pasó en México. O sea, estamos hablando de Morena 2015 para acá. Así es, y antes estuvieron en el PRD. Estamos hablando de una autoridad que permitió dejar atrás el régimen de partido hegemónico y crear un sistema plural de partidos, la autoridad que garantiza que todos los ciudadanos tengan una credencial para votar, expedida gratuitamente, creíble, confiable. Todo eso son derechos políticos que ejercen los ciudadanos. Poner en riesgo la herramienta, la institución que hace posible la garantía de estos derechos es poner en riesgo los derechos de la gente. Y creo que no hay medida de austeridad que merezca poner en riesgo los derechos políticos fundamentales. Es decir, como dice Muñoz Molina de la literatura, si dicen que las elecciones son un lujo,
pues son un lujo de primera necesidad, porque no podemos vivir sin ellas. Derechos políticos en riesgo, Mariana, y lo decíamos hace un momento en el corte. Solamente hay que recordar, en efecto, lo que pasó en la toma de posesión, ¿no? El agradecimiento a Peña, lo comentábamos en el corte, pero al INE ni una flor, ni un sombrero, ni un gracias por haber organizado el proceso. Bueno, en realidad, digamos que el presidente ha acostumbrado a no darle el reconocimiento o el beneficio de la duda en general a las instituciones, y por eso desde las elecciones pasadas, cuando él participó, también fue una de las grandes críticas, que no respetaba las instituciones. Hoy estamos viendo cómo se traduce eso. Entonces, hemos visto que realmente no ha existido en su narrativa y por supuesto en el diálogo con los propios órganos y las instituciones, ese reconocimiento a lo logrado. Podrá decir que habrá retos por enfrentar, desafíos, cosas por mejorar. Eso es mucho más que bienvenido, porque hay que decir, bueno, ahí podemos saber hacia dónde quiere llevar las instituciones el presidente. Lo que pasa es que no hemos visto eso, simplemente hemos visto que de un plumazo quiere borrar los años de esfuerzo, y como bien dice, no es como dice Ciro, no es en sí una institución, pero es todo el sistema que conforma, en este caso todo el sistema electoral, dentro del cual se integra el INE, pero también, insisto, estamos hablando del tribunal, que hoy por hoy está enfrentando una grave crisis interna. A ver, ya hay que decirlo, y una crítica permanente, Ciro, lo vienen ustedes escuchando, sobre una institución cara, consejeros que cobran mucho, poco confiable. Eso está instalado en la percepción de la ciudadanía. Bueno, yo creo que hay un conjunto de percepciones contra las instituciones públicas, contra el sector público, que sí desde el propio Estado nos dedicamos a alimentar. Pues, ¿cuál es la conclusión? Quédate sin instituciones y que sean las vivas fuerzas del mercado, la ley de la selva, quienes procesen cómo se disputa el poder político en México. Esa sería una involución. Así ven las consecuencias a las que podemos llegar. A ver, lo que te digo es lo siguiente. Digamos un poco regreso a la selva. Mira, si tú no tienes un árbitro autónomo, confiable, con el respaldo de los distintos actores, es muy difícil que puedas enfrentar elecciones altamente competidas. Y el 1 de julio tuvimos el resultado de una fuerza política que tuvo muchos votos. Pero en el pasado eso ha ocurrido también. Y la sociedad mexicana no es una fotografía que se va a quedar inmóvil. Hay nuevas generaciones, hay cambios de percepción, y por eso lo que no se puede hacer es decir, las reglas del juego democrático valen hasta que yo llegue al poder. No, lo que necesitamos es un respeto a las reglas del juego que hicieron posible el triunfo de unos y que mañana harán posible el triunfo de esos mismos o de otros, pero sin alterar las reglas del juego, porque el INE no es la oposición al gobierno, pero tampoco es obediente al gobierno. El INE es autónomo, el INE es ajeno al resultado electoral. Nos interesa que el voto se ejerza en libertad. Necesitas el respaldo de los principales actores, sobre todo de los partidos. De los partidos. ¿Puede el INE hacer su de los otros sin poderes? El respaldo? Y de los otros poderes. Por eso en este momento estamos poniendo el futuro del INE en manos del último dique que en las democracias constitucionales defiende el orden democrático. Por eso fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí se va a definir buena parte de los años por ver. Pues no es poco lo que se está jugando. Muchas gracias, Ciro Murayama, consejero electoral del INE. Gracias, Ciro. No, al contrario, gracias aquí. Mariana, muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo lunes, como siempre. Un placer. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Lo veo aquí mañana, 7 de la tarde de Ciudad Imagen. Tenga una buena tarde, que la vaya muy bien. Adiós. Ya lo has visto todo. Pastillas milagrosas